de formación de los músicos, que llevó sus 6 años. Un proceso, porque dígale el que tiene al lado, Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Y agréguele, abraza tu proceso. Abraza tu proceso, ¿no? El que no abraza su proceso no la pasa bien. Dios es un Dios de procesos, personal, en cada uno. Y hablando del servicio también a nivel comunitario, a nivel de ministerios, a nivel de renovación carismática católica, los procesos son importantes para lograr un fruto abundante y permanente, como dice Jesús en Juan 15:16. Y empezamos un proceso con los músicos, en realidad en el 2012, más bien en 2012. Y a este proyecto se le llamó Músicos de Dios. Músicos de Dios. Nos tomamos mucho de la mano de la Renovación Carismática Católica de México, que ha llevado un proceso de décadas de músicos. Ahí yo les invito a buscar en YouTube Renovados en el Amor o Renovados en el Espíritu, y van a encontrar música completa, discos completos, cantos, algunos conocidos de la renovación, pero ¿saben cuál es la característica? Que ellos los componen año a año, componen música nueva, música ungida, música orada, música con el poder del Espíritu que sana, que libera, que es poderosa. Y en Costa Rica abrazamos mucho este proceso a partir del 2014. Iniciamos en el 2012, pero nos agarramos, nos tomamos de la mano de México en el 2014 y hemos visto el fruto para la gloria de Dios. Y fue un proceso que empezamos en los jóvenes, en la Juventud Carismática de Costa Rica, que ya hoy se está extendiendo a toda la renovación. Entonces dígale al que tiene al lado, estás llamado a ser un músico de Dios. Estás llamado a ser un músico de Dios. Estás llamado a ser un músico de Dios. Y un músico de Dios, oiga bien, canta orando, ora cantando. ¿Escucharon bien? Canta orando, ora cantando. Cuando un músico está cantando alabanzas, es porque está alabando. Cuando un músico canta adoración, es porque está adorando. Y esto en cualquier contexto, una asamblea de oración, un grupo de oración, un encuentro, un retiro y sobre todo la Eucaristía en la liturgia. Pero no siempre es así. No siempre es así. No todo músico que está cantando alabanzas que está alabando en espíritu y en verdad. No todo músico que está cantando un canto de adoración está adorando en espíritu y en verdad. Recuerden aquellas palabras de Jesús en Mateo 15:8. Este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso nos puede suceder a todos, y sobre todo en el ministerio de la música. Y se nota cuando es así, porque cuando un músico está cantando alabanzas, pero no está alabando a Dios en espíritu y verdad, cuando un músico está cantando adoración, aunque no está adorando en espíritu y en verdad, no lleva al pueblo, a la comunidad, a la presencia de Dios. No ayuda a la oración. Y el músico de Dios que canta orando, que ora cantando, algo que debe caracterizarlo, en México escribieron un libro, un amigo y varios amigos, escribieron un libro maravilloso que se llama Para entrar en tu presencia. Así se llama el retiro, ¿no?
el otro año acá. Para entrar en tu presencia. Y significa eso, el músico de Dios tiene que ayudar a la asamblea a entrar en la presencia de Dios con su canto, con su adoración, con su alabanza. Esto es bíblico. Por ejemplo, el Salmo 100, en el versículo 4 dice lo siguiente. Salmo 100, versículo 4 dice: entren por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanzas. Denle gracias, bendigan su nombre. Invita el Salmo 100, que es una exhortación, dice el título en mi Biblia de Jerusalén. Salmo 100, exhortación a la alabanza. La alabanza, el canto, nos ayuda a entrar en la presencia de Dios. Tiene que ser ese el objetivo, la motivación, la esencia. ¿Escucharon bien lo que dice el Salmo? Entren por sus puertas, dando gracias, en sus atrios, en su presencia, en su altar, cantando alabanzas. Darle gracias, bendecir su nombre. Entonces, un músico carismático, un músico de Dios, oye, dígale al que tiene al lado, su presencia es todo lo que necesitas. Su presencia es todo lo que necesitas, nena. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y un músico con su canto lleva a la presencia de Dios a la asamblea, porque él antes ha entrado en esa presencia y vive en esa presencia y se mueve en esa presencia. Recuerden lo que dice Hechos 17:28: en Dios nos movemos, vivimos y existimos. Y el Papa Francisco, en la exhortación Alegrense y regocíjense sobre la santidad, en el numeral 51, es bellísimo, bellísimo. Numeral 51, después lo pueden buscar y lo leen completo. Y ahí dice el Papa Francisco, todo lo que necesitamos, lo único que necesitamos es vivir en su presencia, habitar en su presencia. Ahí somos transformados, renovados, ahí somos envueltos en su gloria, ahí se nos revela su voluntad, ahí somos moldeados. Y dirá el Papa Francisco, lo que necesitamos es estar en su presencia, habitar en su presencia, sumergirnos en su presencia. Ese debe ser el ambiente, la atmósfera que suscite un músico de Dios, la presencia de Dios. Debe ser la atmósfera, el ambiente en el cual se mueva todo hijo de Dios y sobre todo quienes están llamados a este ministerio. Por eso yo quisiera invitarles a partir de hoy a entrar en esa profundidad, a entrar en esta nueva visión que el Señor trae para los músicos. De hecho, ha habido como una corriente espiritual últimamente en los músicos, no sé si lo han notado, pero ha habido una corriente mucho de adoración, de música de adoración. Muchos músicos han entendido este mover del Espíritu en este tiempo. De manera que, díganle al que tiene al lado, tienes que ir a la profundidad de su presencia. Tienes que ir a la profundidad de su presencia. Y esto es para todos. Ir a la profundidad de su presencia. Esto no es para algunos. Oigan, esto es para todos. A la profundidad. Porque cuando hay superficialidad, se nota. Y también cuando hay profundidad. Y esta profundidad es para todos. No es para unos cuantos escogidos o predilectos. Para todos. Porque en todos está el Espíritu Santo. El Espíritu, oigan lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Lo que ni otro ojo ha visto, ni otro oído ha escuchado, ni a otro corazón ha llegado, es lo que Dios ha preparado para los que le aman, para cada uno.
Y dice el versículo 10, y a nosotros nos lo reveló el Espíritu Santo, que lo sondea todo, oiga bien, hasta las profundidades de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice Pablo ahí? Que el Espíritu Santo que habita en usted y en mí sondea las profundidades de Dios, y a esas profundidades nos quiere llevar a todos, a todos. Hay que sumergirse en Él, es un camino de oración, no hay otro camino, de relación con Él. Y creo que hablaba de esto un poco en alguna de las sesiones de estos días, no sé si aquí o en Corrientes ya ha habido tanto, ¿verdad? Gloria a Dios, pero esto es para todos, para el más elevado, el más docto, pensemos en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un hombre lúcido, el doctor angélico, que lo llevó el Espíritu a unas profundidades, que el Señor le dio una visión del cielo y entonces dejó de escribir, hasta el hombre más sencillo y humilde como San Isidro Labrador, como Concepción Cabrera de Armida en México, San Luis Potosí, una madre de familia, 8 hijos, esposa, una mística, una mujer del Espíritu. Esta profundidad es para todos. Para todos, es aquello de lo que dice Jeremías 33:3. ¿Recuerdan? Llámame y te responderé y te enseñaré cosas profundas, cosas ocultas, cosas nuevas. De ahí, de la presencia de Dios, es desde donde viene para un músico la inspiración. Es la fuente. De ahí viene la función del músico. Ahí se entra en el corazón de Dios para llevar al corazón de Dios a su presencia con nuestro canto a los demás, con el canto. Quiero poner un ejemplo concreto de la Sagrada Escritura. Un ejemplo me parece por excelencia para los músicos de todos los tiempos. Estoy hablando del rey David. Y desde aquí les voy a compartir un momento 7 características de un músico de Dios. ¿Cuántos quieren ser músicos de Dios? ¿Sí? ¿Algunos Sí, musiquito. Músicos de Dios. 7 características. Precisamente de David se dice en Hechos 13:22 que fue un hombre según el corazón de Dios. Para ser músicos según el corazón de Dios. De tal manera que con nuestro canto, con alabanza y adoración, llevemos a la asamblea, a los demás, al corazón de Dios, a la experiencia de su presencia, de su amor, de su poder. Y voy a ir solo a un texto. El 1 de Samuel, capítulo 16, del versículo 1, todo el capítulo 16, prácticamente, del versículo 1 al 23, cuando habla acerca del llamado de David. Y recuerdan que Dios habla al profeta Samuel, y voy a leer el texto, vamos a ir leyendo el texto, y desde aquí les voy a dar ¿cuántas características? 7. 7. ¿Están preparados para las próximas 3 horas? Sí. No, porque vamos a hacer un ejercicio también hoy aquí, un taller. Dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl después de que yo le he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y prepárate, voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó: ¿cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió Yahvé: lleva contigo una becerra y di que has ido a sacrificar a Yahvé. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás a aquel que yo te diga. Samuel se dirigió a Belén tal como Yahvé le había ordenado. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron: ¿vienes en son de paz, vidente? Samuel respondió: sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purificaos y venid conmigo al sacrificio.
purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio, y venía el momento para Samuel de dejarse llevar, como Dios mismo le dijo, por su luz, por él, y le dijo: ungirás al que yo te diga. Y entonces Jesé presentó a sus hijos. Y dice el versículo 6: cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo: sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. Yahvé no ve lo mismo que el hombre, pues el hombre se fija en la apariencia, pero Yahvé escudriña el corazón. Llamó a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Yahvé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Y el versículo clave aquí es el versículo 7. Yahvé dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, porque yo lo he descartado, pues Yahvé no ve lo mismo que el hombre, pues el hombre se fija en la apariencia, pero Dios mira el corazón. Primera característica de un músico de Dios: no se basa en la apariencia. No se basa en la apariencia. ¿Y a qué apariencia me refiero acá? No me refiero del buen vestir, no me refiero del cuidarse en ese aspecto. Me refiero a otro tipo de apariencia. Me refiero a la apariencia de la fama, a la apariencia de el reconocimiento, a la apariencia de buscar la vanagloria. A esa apariencia me refiero que caracteriza a un músico de Dios. No se basa en la apariencia. Pues Dios no mira la apariencia, le dijo el Señor a Samuel, sino que mira el corazón. Y aquí entra el aspecto de la intencionalidad. Decía el cardenal Ramiro Cantalamessa que una acción vale para Dios lo que vale la intención con la cual se realiza. ¿Escucharon bien? ¿Cómo es eso? Tremendo eso, ¿no? Una acción vale para Dios lo que vale la intención con la cual se hace. Es decir, si mi intencionalidad de corazón no es amar a Dios, amar al hermano, la gloria de Dios, aunque eso sea bueno, está diciendo el cardenal Cantalamessa, una acción vale para Dios lo que vale la intención con la cual se realiza. Entonces, si mi intención de corazón es otra, que no sea amar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, amar al hermano, es como, aunque sea buena la acción, está diciendo el cardenal, es como si para Dios no valiera, porque una acción vale para Dios lo que vale la intención con la cual se realiza. Entonces, un músico de Dios, un músico según el corazón de Dios, tiene como única intención en su corazón amar a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios, llevar a las personas a través de su alabanza y adoración a Dios. Ahora, hay algo importante aquí. Hay algo que el Evangelio llama la buena fama, ¿sabían? Incluso el Evangelio, por ejemplo, en San Marcos, en San Mateo, Lucas, se habla con frecuencia de que la fama de Jesús se extendía. ¿Han leído esos pasajes? Sí. Y decía, y su fama se extendía. Hay una fama que es normal, que es sana. Es decir, Jesús se iba dando a conocer, lo iban conociendo, entonces era conocido. Pero está otro tipo de fama, que es la fama del mundo, la fama de la gloria humana, la fama de la apariencia, la fama de necesitar el reconocimiento.
Una cosa es que te halaguen. Yo no digo que el halago esté mal. A veces hay que motivar a los hermanos. Qué bien lo hiciste. Sigue adelante, ¿ok? Y el padre Diego Jaramillo me decía en una ocasión, el halago hay que tratarlo como el perfume. Olerlo pero no tragarse. Porque si te lo tragas se puede intoxicar tu alma, tu corazón. Un músico puede ser muy conocido y cada quien debe saber cómo maneja esto en su corazón. Pero ¿sabe? Yo creo que un músico de Dios y en la renovación carismática está más llamado a ser un testigo que un intérprete. Está más llamado a ser un profeta a través de su música que un profesional. Está más llamado a ser un testigo, repito, alguien que canta de lo que vive, de lo que experimenta, que un intérprete. Un intérprete solo interpreta, ¿no? O sea, toma un canto y lo canta, lo interpreta, pero hasta sin sentir lo que canta. Sin vibrar con lo que canta. Entonces pregunto, ¿amas lo que cantas a Dios o amas al Dios al que cantas? Si amas al Dios al que cantas, lo que cantas a Dios, Dios se glorificará ahí. Amén. Amén. Dios se glorificará ahí. No es solo cantar bonito, sino que tu canto sea un buen canto, que conecte al cielo con la tierra con el cielo. Fíjense, David, que es de quien estamos hablando aquí, pasó desapercibido, ni siquiera pensaron en él. Hasta Samuel, fácilmente en un primer momento, el profeta, el hombre de Dios, falló un poquito en el discernimiento, ¿no? Digo, este es, y no era. Y David pasó desapercibido. David es importante, esto es hermoso. De hecho, dice el versículo 11, preguntó Samuel a Jesús, ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió, todavía me falta el más pequeño, el que está guardando el rebaño. El más pequeño describe la escritura a David. Dígale al que tenga al lado, Dios se hace grande en lo pequeño. Dios se hace grande en lo pequeño. Dios se hace grande con los Dios se pequeños. hace grande en lo pequeño. Aquí recuerdo aquellas palabras de Jesús en Lucas 10:21. Padre, te doy gracias, dijo Jesús, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes y sencillos de corazón. Esta pequeñez es simplemente reconocer que todo es de Dios, todo es para Dios. Como decía San Ignacio de Loyola, que celebramos, ¿ya mañana es 31? Sí. Y la máxima de San Ignacio de Loyola, ¿saben cuál era? Para la mayor gloria de Dios. Decía, era su máxima. Para la mayor gloria de Dios. Todo lo que hacía San Ignacio de Loyola, para la mayor gloria de Dios, solía decir, era como su frase lema. Para la mayor gloria de Dios. Todos estamos tentados a la vanagloria. Todos estamos tentados. Todos. Ahí hay que volver al corazón y redireccionar el corazón. Decía Cantalamesa una vez, hay que volver al corazón y redireccionar el corazón. El Señor. Ser auténticos, ser genuinos, que no es sinónimo de ser perfectos. Característica número 2. Dice precisamente el versículo 11, cuando Samuel pregunta a Jesús, ¿no quedan más ya muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. ¿Qué estaba haciendo David?
Guardando el rebaño. Guardando el rebaño. Y aquí me dice algo hermoso de David, que se ve más reflejado en aquel salmo hermoso del Señor es mi pastor. Recuerden, el Señor es mi pastor. Nada me puede faltar en vez de Salmo 23. David, por lo que también la Escritura va a decir más adelante, era un hombre que tenía una profunda intimidad con Dios. Y esta es la segunda característica del músico de Dios, anótelo bien, la intimidad con Dios. Sí, la intimidad con Dios. Él conocía muy bien a Dios porque tenía intimidad con Él y por eso escribiría más adelante este hermoso salmo, ¿no? El Salmo 23, tan conocido, pero tan profundo, a la vez Salmo 23 de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. Digan conmigo esa primera versículo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Digámoslo juntos, digan conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparó mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza. Mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa de Yahvé, en su presencia, un sinfín de días, por siempre. Todo este salmo refleja una profunda relación de David con Dios. Tiene un lenguaje de intimidad, de relación con Él. El Señor es mi pastor, empezando por ahí. Nos dice el Señor es nuestro pastor. El Señor es mi pastor. Así lo percibía David pastoreando las ovejas. Cuántas tardes, noches de oración con Dios tendría David. Disfrutaba su presencia. Segunda característica de un músico de Dios, la intimidad con Dios. La armonía en el canto. Oiga bien, la armonía en el canto es fruto de su armonía con Jesús, de estar con Él. Digan el que tiene al lado, el Señor tiene íntimos, no preferidos. El Señor tiene íntimos, no preferidos. Tiene íntimos, no preferidos. Pensemos en aquel texto de Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15, cuando dice Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y los llamó para estar con Él y para enviarlos a hablar de Él y actuar en su nombre. La triple dimensión del ministerio, estar con Él, hablar de Él y actuar en su nombre, en su poder. Nosotros en Timoteo hemos tomado ese versículo como nuestro trípode. Estar con Él, presencia de Dios. Hablar de Él, palabra de Dios. Actuar en su nombre, poder de Dios. Y fíjense, lo primero, el mismo Jesús habla como en un orden, en un hilo conductor, estar con Él antes de hablar de Él y actuar en su nombre. Nuestro primer llamado es estar con Él. Uno puede estar sirviendo a Jesús, haciendo muchas cosas por Jesús, sin estar siguiendo a Jesús, conectado mi corazón con su corazón, mi mente con sus pensamientos. El mismo Jesús lo dijo en Juan 12, 26. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, ahí estará mi servidor. Es decir, uno puede estar sirviendo a Jesús sin estar siguiendo a Jesús. Y aquí entra esta dimensión de la intimidad con Él, de la oración. La oración es la fuente de inspiración de un músico. Decía una beata allá en Costa Rica, que vivió en Costa Rica, Sor María Romero, decía, todo es nada sin la oración.
¿Cómo está tu intimidad con Él, tu relación con Él? Tercer característica del músico de Dios. Sigue diciendo el texto. ¿Están conmigo? Sí. Sigue diciendo el texto ahí en el versículo 12. Mandó pues que trajeran a David. Y cuando lo trajeron, dice, era algo así, se parecía mucho a mí, porque era rubio, de bellos ojos, de hermosa presencia. No. La autoestima que da el Señor. Y entonces dijo el Señor, levántate y úngelo. ¿Levántate qué? Y úngelo. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Tercer característica de un músico de Dios, la unción. La unción de Dios. La unción. Ahora decía, ¿verdad? ¿Cómo es? El canto, llénalo de aceite. Aquí está mi hermano, el Señor, llénalo de aceite. La unción. David fue ungido. Y la unción tiene dos sentidos. En un sentido, tiene un sentido consagratorio. En los sacramentos, en el bautismo se nos unge, ¿no? También con el sacramental del aceite. Igual en la confirmación. Tiene un sentido consagratorio. Eres consagrado para Dios. Eres separado como propiedad de Dios. Un sentido consagratorio. Por eso en los sacramentos somos ungidos, separados para Dios. Jesús mismo dice en Juan 15:19, ustedes no son del mundo, en el sentido de los criterios del mundo, de los principios de vida del mundo. Y dice, ustedes no son del mundo porque yo al elegirlos los he sacado del mundo. O sea, ustedes son para mí. La unción tiene ese sentido primero consagratorio, es decir, somos separados para una misión especial. Los levitas, que eran dedicados también al canto, recuerden, en el pueblo de Israel, los levitas fueron separados, es decir, fueron consagrados de una manera especial para el ministerio, para el servicio del cántico, de la alabanza a Dios. Y ahí podrán encontrar referencias en Primera de Crónicas 6:16, Primera de Crónicas 25:1, el libro de Números, capítulo 1, versículo 50. Ahora, ¿a qué se refiere la unción también? La unción tiene ese sentido consagratorio. Amén. Amén. Díganle al que tiene al lado, eres un ungido. Eres un ungido. Pero la unción tiene un segundo sentido. Y es el poder, oiga bien, es el poder del Espíritu Santo para la misión. Es la presencia palpable del Espíritu Santo en alguien. Jesús mismo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha consagrado y me ha enviado para dar libertad, liberación, la vista a los ciegos, sanar los corazones heridos. Y por eso dice Hechos 10:38 también, utiliza la palabra unción, cuando dice Hechos 10:38, a este Jesús, Dios Padre lo ungió con Espíritu Santo y poder. Y por eso pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo. Y de Jesús, dice Lucas 6:19, salía una fuerza, ¿recuerden? Salía una fuerza que los sanaba a todos. Era la unción del Espíritu Santo en él. La unción es la presencia de Dios en alguien que se percibe, que se nota. Porque el poder, cuando uno habla del poder en la evangelización, del poder, no está hablando de show, de fuegos artificiales, como he dicho con frecuencia, ni de emocionalismo, aunque la unción da emoción cuando llega, ¿no? Pero el poder es, oiga bien, el poder no es algo en nosotros, es alguien en nosotros y a través de nosotros, el Espíritu Santo.
La unción es la poderosa presencia del Espíritu en alguien que se percibe, que se nota. Dos músicos pueden estar cantando el mismo canto, uno sin unción y el otro con unción. Sin unción, todo es pura decoración. Y la unción del Espíritu es para todos, amén. Amén. Pero conecten todo lo que voy diciendo. Fíjense, lo que he dicho anteriormente es fuente de la unción. Fuente de la unción del Espíritu. Y sobre todo, la vida de intimidad con Él. Cuando hay vida de oración y deseo de conversión, hay unción. Porque si algo bloquea la unción también es el pecado. El pecado consciente, claro, que yo lo veo pero no lo quiero soltar, no lo quiero denunciar, no lo quiero confesar. Apagamos el espíritu, es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu. Entristecemos el espíritu, lo que dice Pablo en Efesios 4:30, no entristezcan el espíritu. Oigan, lo que tiene que caracterizar a un músico de Dios es la unción. Amén. Amén. La unción, la presencia del Espíritu en su vida, que se esparce. La espiritualidad no se presume, se refleja, se esparce como buen aroma cuando está en alguien. Cuando alguien tiene la copa a rebosar, como decía David, decía 2 Corintios 2:15, Pablo utiliza esta expresión, 2 Corintios 2:15, dice, Pablo nos invita, seamos el buen olor de Cristo. En medio de los que creen y los que no creen, seamos el buen olor. La unción es como ese perfume de la presencia del Espíritu en la vida de alguien. Y les decía ahora, pueden haber dos músicos cantando el mismo canto, uno ungido y el otro sin la unción. No que uno sea más que el otro, simplemente falta la unción. Falta la unción. Yo he tenido la oportunidad, no lo digo ni voy a decir nombres ni nada, soy de la política de jamás exponer a nadie, ningún músico ni ningún predicador, por más que yo, eso no es bueno. Pero me ha tocado en algún momento compartir con músicos un servicio, músicos famosos, y con músicos de la renovación, un músico de la diócesis del país. Y muchas veces he estado con músicos muy conocidos, pero falta la unción. Falta la unción. Y sin unción, todo es pura decoración. Dígale al que tiene al lado, sin unción, todo es pura decoración. Sin unción, todo es pura decoración. Siguiendo adelante, el versículo 13. Sin unción, todo es pura decoración. En el mismo versículo 13, cuarta característica, dice, tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Ahí tomamos la cuarta. David es ungido. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Y a partir de entonces vino y permaneció el Espíritu de Dios en David. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu no era dado a todos. Y aquí yo veo una cuarta característica del músico de Dios. El músico de Dios, la unción, fíjense cómo todo se va conectando. La cuarta característica es la docilidad al Espíritu. Ser guiados por el Espíritu, la vida en el Espíritu. El músico de Dios tiene que va desarrollando esa docilidad al Espíritu, el ser guiados por el Espíritu, el ser conducidos por Él.
en su libertad. En su libertad. El Papa Francisco en la exhortación Alégrense y regocíjense en el numeral 133 dice, oigan lo que dice, numeral 133 de la Alégrense y regocíjense, necesitamos el empuje del Espíritu. ¿Qué necesitamos? El empuje del Espíritu. Para no ser paralizados, dice el Papa, por el miedo y el cálculo excesivo. Fíjense qué interesante lo que dice el Papa. Necesitamos el empuje del Espíritu. Déjate empujar por el Espíritu. Amén. Amén. Para no ser paralizados por el miedo paraliza, y el cálculo excesivo. ¿Qué es el cálculo excesivo? Hay gente, yo sé que aquí no, pero que todo lo tiene que tener fríamente calculado, hasta para predicar, orar, cantar. No estoy diciendo que no hay que prepararse. No estoy diciendo que no hay que preparar una predicación, una enseñanza, un servicio de cántico. Claro que sí, prepararse, pero no hay mayor libertad que la de dejarse guiar por el Espíritu Santo y abrirse al soplo del Espíritu. El músico de Dios tiene que ir desarrollando eso, se va aprendiendo. ¿Cómo se va aprendiendo? Pues dejándose empujar por el Espíritu. Yo recuerdo, no sé aquí si hay esos deportes extremos. Allá en Costa Rica hay mucho turismo de montaña y esas cuestiones, y se tiran de puentes, no sé cómo le llaman, con una cuerda, y eso que le llaman la tirolesa o el canopy, le llaman allá. Y una vez, hace unos años, fui con unos amigos a algo del, ¿cómo le llaman? El canopy. Tirolesa le llaman acá, ¿no? Sí. Pero no eran unos árboles, es una selva en San Carlos, Costa Rica, que esos árboles son rascacielos, son un tronco inmenso, son árboles muy grandes. Cuando yo estaba un poco indeciso y cuando ya estamos arriba, es como he dicho, no hay vuelta atrás. Cuando subimos al primer árbol y eran cables de 500 metros de largo y uno va ahí en el aire, ¿no? En la cuerda, hasta el otro árbol y bajaba otro árbol y bajaba otro árbol hasta llegar ya al final. Sí, uno va guindando con seguridad, con unos arneses y todo, y vas en el aire, ¿no? Ahí, abandonado en Dios. ¿No? Pidiendo perdón de tus pecados. Ay, qué supo, si no llegaba Sí, y cuando había una parte donde era un árbol gigantesco, y tenían como una cuerda donde uno se lanza al vacío, ¿no? Algo así. Y recuerdo que de los que andábamos, solo como 3 lo hicimos. Los demás no se animaban. Yo al principio no, y digo, bueno, voy a animarme, me ponen todo el equipo. Cuando ya me paro en la orilla y veo yo eso hacia abajo, yo sentí el frío de la muerte que me pasó por la espalda y todo el cuerpo. Y yo dije, ya no quiero. Y el que estaba atrás de mí, el encargado, me dice, ya está aquí. Y me empujó el desgraciado. No. Me empujó y ya en el vacío iba yo, ¿verdad? Hasta que ya la cuerda llega al final y se tensa y empieza uno como a balancearse en unas alturas. Pero ya cuando uno está en el aire, cuando uno está balanceándose ya, se le fue el miedo, se fue el temor. Y así es la vida en el Espíritu, así es esto del Espíritu. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu, uno está ahí con sus miedos, sus temores, sus esquemas, sus cálculos instalados, sus esquemas, y el Espíritu Santo viene y te empuja, ¿no? Te empuja, lánzate al vacío, lánzate en el nombre de Jesús. Por eso dice el Papa, necesitamos el empuje del Espíritu, ¿no? Del Espíritu, el Espíritu empuja, lánzate, arriésgate, ve, habla, canta, ora. Yo estoy inspirando esto, yo estoy moviendo esto. Entonces, hay que desarrollar esa docilidad. Jesús habló de eso. Cuando dijo en Juan 3:8, hablando con Nicodemo, le dijo,
tú oyes el aire, escuchas el viento, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Dijo Jesús. Se está hablando de esa libertad en el Espíritu. De esa libertad en el Espíritu. Hay que aprender. El músico de Dios se aprende, se va desarrollando esta docilidad al Espíritu. Es importante el guión, es importante la organización, es importante los esquemas y todo esto, sí, pero déjeme decirle que el Espíritu generalmente no se apega al guión. Y cuando Él rompe esquemas, también genera una armonía. No es que genera un desorden. Y se reconoce por el fruto. Porque hay un fruto. Entonces, esto se aprende. Tienes que abrirte a esta docilidad del Espíritu como músico. Dígale al que tiene al lado, desinstálate. Desinstálate, desenchúfate, desinstálate. Yo recuerdo que eso me dijo una amiga en una ocasión. Estaba yo en México, en Tampico, y era un encuentro diocesano, una amiga, y yo estaba como muy preocupado por una predicación, ¿no? Y a veces uno se esquematiza, y entonces se paraliza por el miedo y el cálculo excesivo. Estaba así yo. Y recuerdo que estaba yo pensando en la prédica y esto y lo otro, y estaba como con eso, ¿no? Y estamos desayunando, ella es una mujer del Espíritu, una mujer muy dócil al Espíritu, una mujer muy profética. Recuerdo que estábamos sentados, se me queda viendo y ella tiene una voz así fuerte, tiene como mucha autoridad. Y me dice: Francisco, dice el Señor que te desinstales. Hasta que me fui para atrás, ¿no? Ahí en la mesa. Y aquello fue maravilloso, ese encuentro fue una experiencia poderosa, aquel encuentro para la gloria de Dios, allá en Tampico, en octubre del 2018, pues, 2018. No te apegues a un guión, no te apegues a un repertorio. O sea, de este repertorio aquí nadie me saca. ¿Verdad? De aquí nadie me saca. No. Actualiza el repertorio, renueva el repertorio. Hay cantos bellísimos de la renovación, amén. Que no podemos perder. No podemos perder, pero hay que ir haciendo lo nuevo. ¿Cómo dijo Jesús? De lo nuevo y lo antiguo, siempre dice lo mejor. El hombre sabio, ¿no? Saca de lo nuevo y lo antiguo lo mejor. Verdad siempre antigua y siempre nueva, dijo San Agustín. Tarde te conocí, tarde te amé. Siempre antigua y siempre nueva. No es negar la historia, no es anular los cantos como los tan hermosos que ahora estaban haciendo, que tienen una unción también, una fuerza. Pero como músico no te apegues a un esquema, a una forma, a un repertorio. Dígale al que tiene al lado, el repertorio del Espíritu es amplio. El repertorio. Número 5. Característica número 5. Después David entra al servicio de Saúl. Y oigan qué hermoso. Dijo Saúl, bueno, voy a leer desde el 14, vamos a ir leyendo todo el texto. Saúl ya estaba entrando en una recta final en su reinado. Dice el versículo 14: el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía le infundía espanto. Dijeron los servidores de Saúl: mira, un espíritu malo de Dios te infunde espanto. Permítenos, Señor, que nosotros que te servimos te busquemos un hombre que sepa tocar la cítara. Así cuando te asalte el espíritu malo de Dios tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores: está bien, buscadme un hombre que sepa tocar bien y traédmelo. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo: he visto a un hijo de Jesé, el benemita, que sabe tocar. Además es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia, y Yahvé está con él. Y dice que David
sabía tocar la cítara. ¿Saben cuál es la característica número 5? Pongámosle así, como utilizando el texto bíblico, saber tocar. Y aquí entra esa parte técnica también. Técnica del instrumento, de la formación en la música. La técnica no da el don, la unción, pero ayuda al don, ayuda a la unción, ayuda al carisma. De hecho, alguien puede tener un talento natural en la música porque lo estudió, se preparó, toca espléndido el instrumento. Y ese talento, recuerda lo que les decía ayer, con la experiencia de conversión en el espíritu y poniéndolo al servicio de los demás, el Señor lo transforma en carisma. ¿Lo transforma en qué? Carisma. Con la unción del espíritu. Y fíjense que David no solo cantaba bien, no solo era un hombre de oración, que tenía la unción, sí, sino que sabía tocar. Es decir, David aprendió el arte de tocar la cítara. David se preparó, David tuvo que tener algún maestro. Alguien le enseñó, entonces sí, la técnica, prepararse. Yo recuerdo un hermano que se enojó. No fui yo el que se lo dije, fue un amigo mío. Hay un hermano que canta, tiene el don, tiene el carisma. Y una vez otro músico le dijo, porque sí, pues sí, desafina un poco, ¿no?, la voz, o desafina algunas cuestiones, ¿verdad? Pero al punto que voy, sin entrar en detalles, es que un amigo le dijo con buena intención, oye, ¿por qué? Fíjate que ¿por qué no recibes un curso de voz, de canto? Tienes el carisma, pero tienes que hacer un curso de voz, de canto, y se enojó. El otro hermano se enojó, ¿verdad? Lo tomó mal. Bueno, falta sanación interior, todo eso, ¿no? Porque así la persona a veces se herida en su autoestima, en sus complejos, a veces que no ha sanado ni heridas interiores, hasta un consejo lo toma mal. Y era un consejo bien intencionado. Y le dijo el amigo, oye, yo creo que debería hacer un curso de canto. Tienes el carisma, porque lo tiene. Y se enojó, se molestó. Entonces, fíjense lo que he dicho, no hay nada más importante que la unción, amén. Amén. Pero en todo ministerio, hasta en la predicación es un carisma, es una ciencia y es un arte. Y hay arte, hay método de cómo organizar el mensaje, cómo hablar en público y todo esto. Ayuda al don, ayuda al carisma. Entonces David sabía tocar. Entonces es importante prepararse, músicos, también en esa parte. Si ustedes han empezado desde el carisma, han aprendido lo que han podido, pues también ser humildes y recibir un taller de músicos, qué bonito, ¿no? Con alguien que ha estudiado, que sabe de canto, de voz, de instrumento. ¿Ah? Los hermanos de México trabajan mucho esto también, lo carismático, lo que estaba hablando de músicos de Dios, y también lo técnico, lo van trabajando. Y a veces fallamos en lo técnico. ¿Cómo se puede fallar en lo técnico? Por ejemplo, no prepararse. No prepararse antes del servicio. No afinar. No orar. Sobre todo en esta parte, no prepararse, improvisar, no detenerse. Antes de un servicio uno debe detenerse un momento. No dar, hay cuestiones técnicas, ¿no?, que yo no soy tan experto, ¿no? Yo a veces me pongo a cantar, orando, pues para que la gente ore, ¿no? No para que me escuche cantando, porque no tengo el don.
Pero bueno, el Espíritu hace milagros a veces. Y hay cuestiones que ahora leía de un amigo, formador de músicos en México, que me decía, por ejemplo, cuando hay un ministerio musical, no dar la espalda a los fieles, aprender a discernir los cantos, no meter un canto fuera de línea, fuera de la línea en la que va la oración. Yo recuerdo una vez en una comunidad en tal lugar, que estábamos en una oración, ¿no? Y pues pido un canto, era obvio, un canto del Espíritu, un canto del Espíritu Santo. Cuando dicen los hermanos, ¿no? Estamos en una oración profunda y un canto al Espíritu, ¿no? Y cuando comienza aquel ministerio, llévame donde los hombres, ¿verdad? Un canto. Alma misionera. Nos sacó de la oración. Hubo que redireccionar la oración. Y tengo un amigo que es más extremo, un predicador, voy a decir el nombre. El más extremo, y cuando un ministerio no ayuda, no es grosero. Él no dice cállense, no canten. No, pero sutilmente prefiere que ayuden el instrumento, y como él también canta, se pone a cantar, ¿no? Y lo he visto muchas veces. Porque el ministerio no lleva la oración, ayuda a la oración. La oración la lleva el Espíritu, pero hay alguien que está ahí, pues moderando esa oración, ¿no? O algunos hermanos. Y no hay nada más terrible que un ministerio como que está en competencia con el que ora, ¿no? Y hay eso se aprende. No lo digo porque lo he visto aquí. Aquí tienen buenos músicos. Gracias, Señor. Gracias. Se salvaron, si no lo digo porque sí, ¿no? Gracias, Señor. Y todo esto yo creo que ustedes mismos se van dando cuenta, ¿no? De lo que necesitamos todavía trabajar, procesar. Nunca terminamos de aprender, amén. Amén. De ir más allá, de renovarnos, hablábamos ayer, de renovarnos, de hacer del Espíritu que va haciendo nuevas las cosas. Bueno, es importante lo técnico, sí, saber tocar. Número 6, dice el versículo 21, llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y lo hizo su escudero, es decir, el que le llevaba su armadura, el hombre de confianza. Dice que, versículo 21, David llegó donde Saúl y se puso a su servicio. Es esta característica de un músico de Dios. Es un servidor. Un servidor. Esto es transversal, esto toca a todos. Estamos hablando de músicos. Es para servir, no para servirte. Es importante que tengas un corazón de servidor, todos. Yo sé que aquí no pasa, pero hay lugares donde ha pasado de que le dicen al hermano, a ver hermano, ¿nos ayuda a jalar sillas? ¿Nos ayuda a limpiar los baños? No, yo soy del ministerio de intercesión. No, yo soy del ministerio de música. Yo soy del ministerio de predicación. Pues yo sé que eso no pasa aquí. Dígale que tiene lado, pero yo sé que tú no eres así. No puedes, pero el verdadero servidor comienza en que limpia el baño. Oigan, todos. No sabía decirle. El músico tiene que tener un corazón de servidor. Amén. Un corazón de servidor. Y de servidor, de servicio, escuchen bien, eso implica, cuando uno tiene corazón de servidor, que ahí está el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio, del liderazgo, según Jesús, es el servicio. El servicio. Como decía el Papa Francisco desde el principio de su pontificado, el verdadero poder es el servicio.
En palabras de Jesús, yo estoy entre ustedes como el que sirve a la mesa, no como el que es servido. Entonces, ¿qué significa corazón de servidor en el contexto del ministerio musical? Pues estar dispuesto a servir en lo que sea y a poner tu carisma, tu don al servicio, porque no es para ti, es para la comunidad. Un carisma no es para ti, es para la comunidad, para la iglesia. Y estar dispuesto a cantar en un encuentro como estos, a cantar en una Eucaristía, a cantar en el grupo de oración más pequeño, más sencillo, a cantar donde sea. Pero a veces hay personas que condicionan su servicio. Y cuando tú pones condiciones para servir, entonces ya no es servicio. Pues ciertamente, oiga bien, decirle que sí al Señor no es sinónimo de decirle que sí a todo y a todos. Porque uno también tiene familia, tiene esposo, tiene esposa, tiene hijos. Pero cuando digo esto, cuidado, no lo tomen como excusa. No lo tomen como excusa. Pero si tú estás en un ministerio como músico, yo sé que aquí no pasa, pero nosotros en el proceso de músicos de Costa Rica es como una escuela y fue formando a los chicos y han salido unos músicos, gloria a Dios, maravillosos, jovencitos, de todo. Y esta es la escuela. Ok, estás dispuesto a servir tanto en un evento nacional como en un evento del grupo de oración. Estás dispuesto a servir, a cantar en la Eucaristía, como cantar en la adoración del encuentro. Estás dispuesto a servir en lo que sea. Amén. Amén. Yo me he topado con músicos. Recuerdo una vez que invité a uno, no voy a decir el nombre, a mi país. Y son tantos dólares. O hospedaje, tiene que ser en hotel, agua de este tipo, alimentación de este tipo. Y yo recuerdo, estábamos empezando una amistad, yo no tengo nada contra él. Y es un gran músico. Voy a decir quién es. No sea chismoso. No voy a decir que es un gran músico, muy famoso. Pero buen músico. No lo estoy juzgando. Ojo, no lo estoy juzgando. Voy al hecho concreto. La intención del corazón, no, eso se arregla cada quien con Dios. Yo no tengo por qué arreglar eso, ni juzgar al hermano. Pero lo que voy es al hecho concreto. Yo recuerdo recibirle, ¿no?, en un correo, bueno, que Dios te acompañe, ¿no?, que te vaya bien. Aquí no trabajamos así, punto. No trabajamos así. Corazón de servidor. Por supuesto, yo agradezco todas las atenciones que nos han dado aquí. Muchas gracias, de verdad, por la atención a mi esposa, a mi bebé, a mí. Por supuesto, cuando alguien sirve en un ministerio, sea predicador o músico de este tipo, Dios llama al que quiere, y no hay, a mí me gusta decir, no hay grandes o pequeñas misiones, solo hay misiones. Y la grandeza está en cumplir tu misión con fidelidad. Puede haber el músico más famoso del mundo, del universo, ¿no?, que es un gran músico, así como un músico en una parroquia, en un grupo de oración que tiene una gran unción, que tiene un gran carisma, que es un gran músico. Amén. Amén. Y ciertamente hay ministerios de ministerios. O sea, si hay gente que se dedica a la evangelización a tiempo completo, yo estoy en esto desde 2010 y comprendo también ciertas cosas. En el camino las fui comprendiendo, ¿no? Y yo recuerdo que Monseñor Rómulo Emiliani, ¿lo conocen? ¿Alguno ha escuchado a Monseñor Rómulo Emiliani? No, un obispo muy conocido principalmente en Centroamérica, en el norte. Es un gran pionero de la renovación, un gran predicador.
Es uno de los pocos, con el padre Diego Jaramillo, que nos quedan de esos del principio. Búsquenlo en YouTube, Monseñor Rómulo Emiliani. Rómulo Emiliani. Voy a hacerle promoción, ¿no? Un mensaje del corazón, su ministerio, sus programas. Bellísimo, les va a gustar. Monseñor Rómulo Emiliani. Y una vez he tenido la dicha de compartir, de conversar con él. Y una vez tuvimos una conversación por Zoom y él me decía: Francisco, ¿a qué te dedicas solo a la evangelización? Sí. Ah, bueno. ¿Tienes familia? Sí. Ok. Y me dice: nunca cobres. Nunca cobres. Pero en tu servicio, por supuesto, considera siempre: hospédate donde te lo brinden. Recibe la alimentación que te den. El mismo Jesús dijo, cuando envía a los 12, les dijo: coman de lo que les den. Exactamente. ¿No? Y si puedes, pues pide, sí, una ofrenda voluntaria, consciente, pero hasta ahí. Eso es normal en los ministerios o en laicos que se dedican a tiempo completo, o sea, para sacerdotes o laicos. Amén. Amén. ¿Sí me doy a entender? Sí. Si no voy a entender, eso es normal. Pero otra cosa es, pues imagínense que yo me hubiera puesto aquí, no sé, esas cosas. A ver, yo me quiero hospedar por el hotel, que sea 7 estrellas, ¿no? Y estos condicionamientos. Corazón de servidor. Amén. Amén. Corazón de servidor. Dígale al que tiene al lado: corazón de servidor. Corazón de servidor. Corazón de servidor. Corazón de servidor. Y número 7, Dios 5 y 5, número 7, así termina el capítulo 16, dice el versículo 23, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu malo, ¿por qué dice que es importante entender eso en el contexto bíblico? Que dice que un espíritu malo era el que asaltaba a Saúl y que era como enviado de Dios. En el Antiguo Testamento, muy antiguamente, por eso el libro de Job, se creía que el mal y el bien, o sea, las cosas malas y buenas, Dios las enviaba ambas. O sea, Dios enviaba los males y también los bienes. No había todavía una doctrina, una enseñanza sobre el demonio, sobre el espíritu del mal. Vendría después, tiempo después. La revelación es progresiva. Por eso, para entender el lenguaje bíblico, él dice: cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba la cítara y la tocaba. Entonces Saúl recobraba la calma y el bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando David cantaba. Y la séptima característica del músico de Dios es el canto carismático. Canto carismático. ¿Qué significa canto carismático? Pues un canto con el poder del Espíritu. Un canto en el cual hay fruto de sanación, de libertad. Hay un fruto en el pueblo, en la comunidad. Fíjense que cuando David cantaba, Saúl era liberado. Me decía mi hermana Ivana, estoy pronunciando bien. Sí. Una cosa es que te digan, qué bonito cantar. Y otra es, cómo me ayudó tu canto, cómo me conectó con Dios, cómo me sanó, cómo me llenó de paz, cómo me liberó. Eso es el canto carismático. Amén. Es un canto que hay un fruto de sanación, de libertad, de conversión en la comunidad, en los demás. Cánticos inspirados por el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer algo. Les he dado estas 7 características. Y hay 2, miren, tendríamos que dar igual, ¿verdad? Todos estos temas dan para un taller. Pero la alabanza y la adoración son el corazón del músico de Dios, que hace su vida esa alabanza y adoración, sobre todo un estilo de vida. Les he dado 7 características del músico de Dios, ¿las recuerdan?
¿Cuál era la primera? Músico de Dios. No se basa en la apariencia. Número 2, la intimidad con Dios. Número 3, la unción. Número 4, docilidad al Espíritu. Número 5, saber tocar. Número 6, corazón de servidor. Número 7, canto carismático. Pablo habla del canto carismático en Efesios 5, 18 y 19. Vamos a hacer algo. Pónganse de pie los músicos, a ver. Muy bien. Ahora no toco. Pero ya vamos a tocar. Qué montón de músicos. Sí. Todos son músicos. Ok. Cantamos con amor. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver si nos da el tiempo. Son las 5 y 10. Muy bien, vamos a hacer grupos, ¿no? Aquí hay un grupo de 5 personas. Aquí hay otro grupo de 5, con ellos, mi hermano con ellos. Aquí hay un grupo de 4 personas, 5 con ella. Y por allá son músicos también. ¿Sí? ¿Son músicos? Ok. ¿No es un celular? Entonces aquí el grupo, ahora con mi hermano Iván. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los demás ya les digo, sí, los demás. Es que estoy hablando a los músicos que están en un ministerio, ¿ven? Bueno, tienen unos... bueno, y ustedes 3, puede sumarse a alguien más, de alguno que sienta el llamado a la música. Ahí está mi hermano Alejandro. ¿Alguien más siente el llamado, siendo con discernimiento? ¿Verdad? Puede acercarse aquí. ¿Qué van a hacer? Pues compongan un canto en unos 10-15 minutos. Hagan una pequeñita oración, un cantito pequeño, no tiene que ser un himno, un canto. Hagan una oración, oigan la dinámica, hermanos. Hagan una pequeña oración de unos 3 minutos, espontánea, que no se extiendan. Y después, desde la oración, oigan bien los pasos, ¿sí? Nosotros nos movemos. Vamos a ver. Tienen que poner atención. Hacen primero una oración y si el Espíritu les pone una palabra, pues quédense con esa palabra, no den mucha vuelta y compongan un cantito de lo que el Señor les muestre, de alabanza, de adoración. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento tenemos unos 10 minutos, 10-15 minutos, ¿de acuerdo? Y los demás, ¿Con la palabra del Evangelio? pueden esperar. O pueden reunirse un momentito ahí donde están y conversar de lo que hemos hablado, ¿verdad? Pastorear un momentito. ¿Está bien? Muy bien.
Gracia divina. Gracia divina. Ven y adórame. Ven, acompáñame. Entrégame tu gracia divina para tocar los corazones. Pero tu gracia divina es del Señor y adórame es el Señor. Exacto, ven y adórame. Entonces te entregaré mi gracia divina. O entrégame tu gracia divina. ¿Me entendés? Entrégame, Señor, tu gracia divina. A ver, entonces ven y adórame. Pongamos la música. Ven y adórame. Ven y acompáñame. Ven y acompáñame. Me gusta la palabra Cordero de Dios, pero no sé cómo quiera. Puedes agregarla ahí, ven. No, no tenemos. Soy el Cordero de Dios. Ven, ahí está, mira. Ven. Yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el Cordero de Dios. Ya lo vamos a ir. Y con mi gracia divina. Ungiré tu canto. Para tocar los corazones. El corazón de mi pueblo. Ay, qué bueno. No lo hagamos más largo. No, más nada, no, ya es corto. Pero ahora pongamos la música y escucha. Tráete la guitarra. Sí, queremos la bendición. A mí se me ocurren A ver si quieren cambiar alguna de exacto, cambio. Ven y adórame. Ven. Se me viene una melodía parecida a una que ya existe, que dice pero es otra melodía. Así que pongámosla. Otra canción. A ver, con otra letra, ¿cierto? El yo soy es bonito porque significa Dios. Yo diría, yo soy el cordero más que el cordero. Yo soy el cordero. Se te ocurre una melodía. No, que no sé tampoco. ¿Se la prestás? Y gracias, seguiremos mi gracia. Deseando 5 minutos. Para sanar de mi pueblo. Tendrías que anotarla a nuestro cordero ahora, porque si no le puedes tocar. Fe.
Ungiré tu manto para sanar, para sanar el corazón de mi pueblo. Ungiré tu canto para sanar el corazón de mi pueblo. Para sanar el corazón de mi pueblo. Es larga, entonces que se me dice. Y adórame. Ven, acompáñame. Cordero, mi gracia divina, ungiré tu canto para sanar el corazón de mi pueblo. Acá sería bonito que, por ejemplo, dijéramos ven y adórame y alguien diga Claro, Carlos le hace. Pero primero vamos. Hagamos lo básico. ¿Están listos? Acompáñame, yo soy el Cordero, 2 minutos. y con la gracia divina, soy el Cordero, y con la gracia divina, iré tu canto para sanar el corazón de mi pueblo. Solo hacemos sin la guitarra. ¿Ves? Ven, acompáñame. Yo soy el Cordero y con mi gracia divina ungiré. Yo soy el Cordero y con mi gracia divina. Yo creo que tendríamos esas tres canciones, esas tres cosas también. Para tocar el corazón de mi pueblo. No me convence la última parte. Para mí con los tres renglones vamos. Ven y adórame, ven, acompáñame, yo soy el cordero. Bueno, sí, dos. Acompáñame. Yo soy el Cordero y con mi Muy gracia bien. divina. Para lograr empezar con la misa, antes para buscarnos Para tocar 10. Vamos a escuchar el primer grupo. ¿Cuál grupo se anima primero? Algo rápido, ¿verdad? La estrofa, el canto, que no son cantos de 10 minutos, 5, sino por lo menos conocerlo. ¿Con quién empezamos? Quédense los grupos donde están, ¿sí? ¿Empezamos con ustedes? bueno, ¿cómo te decime? A ver, ¿quién les regaló eso? Sí, Vamos a escuchar a los hermanos. Pone canto ahí son, arriba el canto. Ahí. para tocar el corazón de mi pueblo. Y ahí para tocar y para sanar. Para sanar, para sanar. Para sanar.
rápidamente porque el tiempo nos gana. Gracias. No importa que no salga todo, es decir, lo importante aquí es despertar el carisma de la inspiración. Amén. Amén. Muy bien, vamos a escuchar a los hermanos y hermanas. ¿Listos? Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Sí, Cristo, es fácil. ¿Listos? Vamos a escuchar a los hermanos.
llegamos. Dale, vamos, vamos. No hay problema, no es que tenga que salir perfecto. Celeste, Godoy Cruz, todo lo que Muy bien, muy bien. Un aplauso a los hermanos. Muy bien, gloria a Dios, amén. ¿Cuál es el objetivo de la dinámica? Pues despertar la inspiración. La renovación puede componer música, además de la música que ya existe. Y hay cantos muy bonitos, todos estuvieron muy bien, las letras. Obviamente que en 10 minutos no va a dar todo el tiempo, pero es como para animarnos y de que sí podemos. Amén. Que sí podemos con la fuerza, con la unción, con la inspiración del Espíritu Santo. Imagínense en 10 minutos lo que se pudo hacer ahora, lo que podría hacerse trabajando, orando, utilizando las herramientas, el proceso, muchos se pueden hacer. Así que animarnos